Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar ya con más valencias, con 4 valencias, y vamos a empezar a trabajar ya con elementos que no son metálicos. ¿Tuvieron algún problema con respecto a las actividades a resolver? Por ahí algunos me estuvieron haciendo algunas consultas, algo que por ahí se olvidaron de lo que trabajamos la clase pasada. ¿Algún problema con respecto a la tarea que tenían que hacer? Bueno, entonces vamos a continuar con lo de hoy. Voy a hacer un pequeño repaso antes de seguir. Nosotros tenemos elementos hasta ahora que hemos trabajado de una valencia, de 2 valores distintos de valencia, 3 valores de valencia. Entonces, la única regla que cambiaba para nombrar los óxidos era la clásica. La sistemática y la stock siempre, no importa con qué valores de valencia estuviésemos trabajando, siempre cumplían las mismas normas. El único que se modifica, según qué cantidad de valencia tenga, va a ser la forma clásica. Cuando el elemento que trabajo, es decir, el elemento que acompaña al oxígeno formando este óxido, tiene solo un valor de valencia, el nombre del óxido siempre mantiene el nombre del elemento. Mantiene siempre el nombre del elemento. Ahora, si yo tengo 2 valencias, siempre voy a tener una que es más grande y una que es más chica. En ese caso, cuando uso la más chica, en la forma clásica, el nombre va a terminar siempre en oso, y cuando uso la más pequeña, cuando uso la más grande, perdón, va a ser ico la terminación. ¿Qué va a pasar cuando yo tengo 3 valores de valencia? El nombre en la forma clásica empezará con hipo, irá el nombre del elemento que acompaña al oxígeno y terminará en oso. La del medio, acá usaré oso, y si uso la más grande de las 3, va a terminar en nico. Hasta ahí todo lo que vimos la clase anterior. Hoy vamos a trabajar con elementos del grupo no metálicos. Cuando el no metal se suma al oxígeno, la reacción y producto que se obtengan ya no va a ser un óxido básico, va a ser un óxido del tipo ácido. Va a cambiar acá. Solamente cambia en clasificación, porque los mecanismos de formación y balanceo son los mismos que trabajamos hasta la última clase. Solamente que voy a tener que tener ciertas consideraciones con un grupo de no metales. Por ejemplo, para aclarar, los halógenos, ya sabemos, no reaccionan, es decir, los halógenos no forman óxidos. Todo el grupo 18 de la tabla periódica no forma óxidos. Después, ¿qué otra cosa voy a tener que tener en cuenta? Que cuando arme mi ecuación de formación de óxidos, hay ciertos elementos que deben describirse con un subíndice 2 debajo, así como el oxígeno. ¿Por qué? Porque acordémonos que las ecuaciones son moléculas las que se juntan. En el caso anterior, los metales, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo tenía el sodio, se une al oxígeno. Esto es una molécula.
la molécula de oxígeno. Y esto también es una molécula que se denomina monoatómica. ¿Mm? Los metales tienen la posibilidad de formar moléculas con un solo átomo. Hay otros elementos que no ocurre esto. Dentro de los no metales hay varios que no cumplen esta propiedad de formar una molécula con un solo átomo. ¿Cómo se denominan? Se denominan átomos diatómicos. O sea, son diatómicos. Se deben escribir con el 2 debajo. ¿Quiénes van a ser? Va a ser el cloro, va a ser el azufre, nitrógeno, el flúor, el yodo, el bromo, todos los que están, sobre todo, en el grupo 17. Entonces, cuando yo vaya a hacer una ecuación con estos elementos, también a ellos les voy a colocar el numerito de abajo, el subíndice 2. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué otras cosas voy a tener en cuenta cuando trabajo con no metales? Tengo que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el azufre. Si yo miro las valencias, me va a aparecer que tengo valencia 2, valencia 4 y valencia 6. La menor valencia no forma óxidos, es decir, no puede reaccionar con el oxígeno para formar óxidos. Él no va a formar óxidos estables. Por eso, las únicas ecuaciones que voy a poder plantear es con valencia 4 y con valencia 6. Cuando trabaje con oxígeno, este elemento va a trabajar como si tuviese 2 valencias en lugar de 3. Entonces, cuando tenga el óxido más pequeño, que va a ser 4, el 4 viene acá, el 2 viene acá, se simplifica, el más chiquito va a ser ácido sulfuroso, termina solo en oso, porque viene del sulfu, o sea, del azufre, que tiene un término latino. Y con 6, el 2 viene aquí, el 6 viene aquí, se simplifica, y este va a ser ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros trabajamos con el hierro y dije ferroso, férrico? En clásico, estos términos, estas palabras, remiten a su origen latín, pero no va a modificar en nada las otras formas de nombrar, la sistemática y la stock, se van a seguir cumpliendo tal cual trabajamos hasta la última clase. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Que los no metales, cuando se combinan con el oxígeno, forman óxidos del tipo ácido. Sabemos que todos los elementos del grupo 18 no pueden reaccionar, no van a formar ninguna ecuación, y que hay elementos que cuando los vayamos a trabajar tenemos que escribirle también un 2 debajo, que se denominan todo este grupo diatómicos. El cloro, el azufre, el nitrógeno, el flúor, el yodo, el bromo. También acabamos de ver que el azufre, a pesar de que figura con 3 valores de valencia, con el último, es decir, con la más pequeña, no reacciona con oxígeno, no puede dar un óxido estable.
Entonces, este elemento va a trabajar como si tuviese dos valores de valencia. Otra aclaración que quiero hacer antes de entrar a trabajar con los no metales es, por ejemplo, que el nitrógeno siempre hay como un desentendimiento a la hora de trabajar con el nitrógeno. ¿Por qué? Porque nosotros en la tabla periódica encontramos dos grandes valores, dos grandes informaciones que son parecidas pero no son lo mismo. Por un lado tenemos la valencia y por el otro lado tenemos el número de oxidación. La valencia, según términos, es un término que ya se ha estado dejando de usar, pero no tanto todavía. Las facultades o en cierto, según qué docente uno encuentre el día de mañana, le puede dar más importancia inclusive a veces que el número de oxidación. Entonces, la valencia es la capacidad de unión que tiene un átomo. Si nosotros miramos la tablita periódica, la valencia para el nitrógeno va a ser dos valores nomás, el 3 y el 5. Ahora, el número de oxidación tiene en cuenta cuántos electrones es capaz de intervenir, es decir, de prestar, de ceder, de participar en una reacción química. En ese caso, cuando nosotros miramos en las tablitas periódicas, el número de oxidación aparecen con más valores, aparece el 1, aparece el 3, el 2, el 3, el 4 y el 5 inclusive. Entonces acá tenemos un problema. ¿Por qué? Porque muchas tablas periódicas usan este como si fuese valencia, y no es así. Son distintos. Entonces, a pesar de que ustedes en su tablita periódica le aparezca esto como valencia, ustedes anoten en alguna parte o resalten que este es el valor que nosotros vamos a usar en la valencia. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Comprendieron esto? Bueno, entonces, vamos a hacer una ecuación de 4 valores de valencia y que sea con un elemento diatómico. Por ejemplo, cloro. Cuando yo busco el cloro en mi tabla periódica, bueno, acá lo que les decía, diatómico, va a aparecer el 2 debajo. Cuando busco este elemento y sus valencias en la tabla periódica, me voy a percatar de que tiene 4 valores diferentes. ¿Qué valores son? Va a ser el 1, el 3, el 5 y el 7. Estos son los 4 valores que tienen. Tienen él junto con varios más. También hay metales que tienen 4 valores de valencia distintos. En este caso, yo lo trabajo con los no metales, pero la misma regla se cumple para la familia metálica. Eso tengan en cuenta. Entonces, hago el intercambio como aprendimos. Y acá hice intercambio de valencias. El 2 vino aquí, el 1 vino aquí. No puedo simplificarlo porque no son múltiplos entre sí. Coloqué el 2 adelante porque dije 2 por 1, 2 de oxígeno, 2 de oxígeno. 2 por 2, 4 de cloro. Ahora bien, al ser diatómico, yo miro abajo y ya tengo 2. Entonces, a diferencia de los casos anteriores, no voy a colocar un 4 porque 4 por 2, acá se me va a convertir en 8.
y yo necesito que llegue a 4. Por lo tanto, colocaré un 2, porque 2 por 2 me va a transformar en la cantidad de 4, al igual que aquí. Vamos con el caso siguiente. El 2 viene aquí, el 3 viene aquí. Entonces, 2 por 3, 6 de oxígeno. Acá solo tengo 2, le agrego el 3, y ahí paso a tener 6 de un lado y del otro. 2 por 2, 4 de cloro. Y acá, nuevamente me va a pasar como aquí. Ya tengo 2 átomos de cloro. Entonces, deberé colocar un 2. 2 por 2, 4. Caso siguiente, va a pasar lo mismo, nada más que acá ya va a ser 5. Ningún número por 5 me va a dar 2. Entonces voy a seguir la misma metodología de lo que trabajé acá. Buscar múltiplos comunes. ¿Qué número aparece en la regla del 5 y en la regla del 2? El 10. Entonces, número que agrego acá, por 5 debe llegar al 10. Número que agrego aquí, por 2 debe llegar al 5. Perdón, debe llegar al 10. 5 por 2, 10. 2 por 5, 10. Ambos oxígenos llegan a 10. 2 por 2, 4. Ya tengo 2, entonces coloco el 2 adelante. El último, mismo caso que los anteriores. 2, 7. No puedo simplificar, no son múltiplos. Ningún número por 7 me va a dar 2, ni ningún número por 2 me va a dar 7. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, llegar al múltiplo entre los dos, que en este caso será 14. 2 por 7, 14 átomos de oxígeno. 7 por 2, 14 átomos de oxígeno. 2 por 2 son 4, ya tengo 2, agrego un 2. Bueno, nosotros vimos que tenemos 3 tipos de nombramiento. La clásica, la sistemática y la stock. Entonces, ¿qué pasa en clásico? Clásico es el que siempre va a cambiar según las cantidades de valencia que tenga. Cuando yo tengo clásico, tengo que nombrar por clásico, y mi elemento tiene 4 valores distintos y trabajo con el más pequeño, voy a seguir con los 3 primeros valores la misma regla de los de 3 valencia. Es decir, el nombre siempre va a empezar con óxido. Vamos a ir por ahí. El nombre siempre va a empezar con óxido, eso nunca va a cambiar. Como es el menor de todo, va a empezar con hipo. Estoy trabajando con el cloro, entonces hipo, cloro. ¿Y cómo tiene que terminar cuando yo tenía 3 valencias? ¿Cómo deberá de terminar el elemento? Oso. Enoso. Cloroso. En sistemática va a ser lo mismo que veníamos trabajando. Monóxido de dicloro. Y en stock también. Óxido de cloro 1. Bueno, esto nunca va a cambiar. Esto es lo que cambia del clásico. Vamos a ver, cuando yo tengo clásico y uso el segundo valor creciente, nuevamente, empezamos siempre con óxido. ¿Va a empezar con algo el nombre? Si nosotros nos guiamos un poco con el de 3 valencia. No. No, entonces va a ir directamente cloro y terminará en oso. No vamos a hacer sistemático y stock porque ya estuvieron practicando y saben que acá no cambia.
son las mismas reglas. Cuando tengo el tercer valor creciente, clórico. Fíjense cómo va a ir respetando hasta acá la regla de nombramiento de 3 valencias. Y el que me queda sin nombrar, y por lo tanto tendrá alguna modificación, va a ser el último. Que en clásico, vamos a empezar con óxido, y al igual que pasó en el primer ejemplo, también se le va a introducir un prefijo, que va a ser per, clórico. Entonces, per, y va a terminar en ico. Entonces, yo tengo lo más pequeño, lo pequeño, grande, y lo más grande. Piénsenlo de esa manera, lo más pequeño, lo grande y lo más grande, de las 4 valencias que trabajamos hasta ahora. ¿Alguna duda, chicas? No, profe. Dayana y Ludmila. Bueno, entonces, vamos a trabajar, a ver, yo les voy a escribir, acá son de 4 valencias también. A ver. Vamos ahí con el bromo. El bromo tiene valencia 1, valencia 3 también porque pertenece al mismo grupo, valencia 5 y valencia 7. Entonces, cuando haga un óxido con el bromo, siempre con forma clásica, es lo que vamos a practicar porque es lo que cambia. Cuando haga un óxido con el bromo con su menor valencia, ¿cómo va a ser el nombre con la menor, que es la 1? Porque esto va creciendo, esto va aumentando. Entonces yo elijo trabajar con la más pequeña. Óxido hipobromoso. Muy bien, óxido hipobromoso. Lo que decíamos, lo más pequeño. ¿Y si paso a este? Sé que va a empezar con óxido. ¿Va a empezar con algo acá el nombre? Óxido brómico. Óxido brómico. Hasta ahora, por ahí en el chat no entiendo muy bien qué parte por ahí le está complicando. Hasta ahora, estos son ecuaciones de formación. Trabajamos solo con el cloro. Yo tengo que tener en cuenta que el cloro es diatómico, que se escribe con un 2 abajo, y que en la forma clásica el nombre va a cambiar. Entonces, tomé otro elemento muy similar a él, que es el bromo, y estoy viendo el tema de sus nombres, pero solo en forma clásica, porque es la única que cambia. Si yo uso la valencia 3, va a ser óxido bromoso. Y si uso la más grande de las valencias, va a ser óxido perbrómico. A ver, ¿por qué esto?
A ver, yo les doy un nombre. Les digo, háganme la ecuación balanceada del óxido yódico. Yo les pido la ecuación balanceada del óxido yódico. ¿Qué elemento es el que acompaña al oxígeno? Yo sé que hay un elemento que se va a combinar con el oxígeno. ¿Quién es? El yodo. Es el yodo. Miro en mi lista, agarro mi lista de los diatómicos. Siempre tengo que tener presente quiénes están acá. ¿El yodo está acá? Sí, está ahí. Entonces, cuando lo voy a hacer reaccionar con este oxígeno, le voy a tener que agregar un 2 abajo. ¿Qué más voy a hacer? Lo mismo que hicieron hasta la clase anterior. De este lado, el yodo y el oxígeno se van a juntar. No va a haber signo más de por medio. Y voy a intercambiar valencias. El oxígeno siempre tiene valencia 2. El problema es saber qué valencia va a trabajar el yodo. Miro en mi tabla periódica, busco al elemento en mi tabla periódica. Profe, ¿Sí? ¿podría ser que trabaje con la valencia 5? Claro, yo miro y el yodo me dice que tiene 4 valores. El 1, el 3, el 5 y el 7. Entonces, si es terminación ICO, no hay nada adelante, no existe nada adelante y solo termina en ICO, yo sé que si fuese el más chiquito, debería empezar en hipo y terminar en oso. Es decir, empezar en hipo, oso. Si usara la 3, debería terminar solo en oso. Si usara la más grande de las 4, debería empezar en per y terminar en ico. Y, como dijo Viviana, la tercera en orden creciente es la que termina solo en ico. Da la casualidad que es la misma que acá, solo termina en ico. Entonces la valencia que voy a usar es 5. Este 5 va a venir aquí, el 2 va a venir aquí. ¿Se pueden simplificar? No, porque no son múltiplos entre sí. Ningún número por 5 me va a dar 2 como acá, ni ningún número por 2 me va a dar 5 como acá. Entonces, al igual que cuando trabajaba con el valor 3 o con el valor 7, voy a tener que buscar un número que sea múltiplo en la regla del 5 y en la regla del 2, cuyo valor es 10. Número que agrego aquí por 5 debe llegar a 10 oxígenos. A 10 oxígenos. Acá solo tengo 2 oxígenos. ¿Cómo llego a 10 como su compañero? Colocándole el 5. 10 oxígenos. 2 por 2 me hace 4 yodos. Acá yo ya tengo 2 yodos, entonces no coloco un 4 como venía haciendo en los casos anteriores. Porque si coloco el 4, 4 por 2, 8. Entonces va a ser un 2. 2 por 2, 4 yodos. Quedó balanceada mi ecuación. ¿Van entendiendo ahora sí un poquito más Dayana y Ludmila? ¿O tienen alguna otra duda? ¿O siguen teniendo dudas acerca de lo que estamos trabajando? Bueno,
Vamos a hacer un último, también de 4. Pero vamos a trabajar con un metal en cambio. Ahora eran todos no metales. Ahora voy a trabajar con un no metal. Por ejemplo, yo les digo óxido pervanádico. Quiero que hagan toda la ecuación del pervanádico. Bueno, agarro mi tabla periódica. A ver, en la P, per no existe. Entonces, ya sé que estoy conjugando el nombre, que debe ser otro elemento, que esto es el prefijo. Y esto de acá, la terminación ico, va a ser el sufijo final. Entonces, el elemento que tengo que encontrar va a estar en el medio. Vanadi. A ver, y miro acá. Y sí, tengo un elemento que se llama vanadio. Y tiene 4 valores de valencia. Si yo digo, a ver, el vanadio tiene valencia 2, valencia 3, valencia 4 y valencia 5. Sabiendo la regla clásica de los elementos que tienen 4 valores de valencia, ¿cuál de los 4 debo elegir? El 5. El 5, el más grande. Este de aquí. Entonces, vanadio más oxígeno forma el óxido de vanadio. 2, 5, y bueno, se balancea justo como el caso anterior. 2 por 5, 10 oxígenos. 5 por 2, 10 oxígenos. 2 por 2, 4 vanadios. ¿Cuántos vanadios tengo acá? 1. 1. No tengo 2 como acá, por eso no aparece, porque el vanadio no es un diatómico. Entonces 2 por 2, 4. Acá yo solo tengo un 1, por lo tanto ahí va a ir el 4. Si yo quisiera llamarlo, o sea, esto es clásico su nombre. Este también es clásico. Si yo quiero llamarlo por los nombres stock, óxido de vanadio 5. Sistemático. Sistemático, con 5. ¿Cómo empezará el nombre? ¿Con penta? Ah, pentóxido. Pentóxido de divanadio. Vanadio. Lo que siempre va a cambiar con respecto a las numeraciones, a los nombramientos, va a ser el nombre solamente de la forma clásica. ¿Estamos hasta acá? Ahora sí entendieron lo que les... Esta es la última partecita de formulación de ecuaciones. A partir de ahora van a hacer una actividad ya integratoria de toda esta parte. Faltaría ver la clase que viene tal vez hidruros. Cómo se forman los hidruros trabajando ya no con oxígeno, sino con hidrógeno. ¿Les parece bien si dejamos para los jueves a la tarde la clase así no encimamos con el lunes? ¿Que a ustedes les queda bien? ¿Vos, Viviana? Por mí está bien, profe. Bueno, entonces vamos a dejar, así les doy más tiempo y no pasamos al lunes. Dejamos para el jueves siguiente. Bueno, chicas, Profe, hasta... ¿Qué me iba a decir? le quería hacer una consulta. Sí, decime. ¿Solamente los diatómicos son esa lista que usted escribió ahí? Solo los que les di ahí. Pueden anotar en su tabla periódica, una parte en su carpeta, para tener claro quiénes son los que se deben escribir
con el numerito 2 debajo. Ah, bueno, gracias, profe. Bueno, la próxima clase ya vamos a ver hidruros y vamos a pasar ya a estos óxidos cuando los combino con agua. Vamos a ir haciendo ya compuestos son compuestos de 3 elementos. No me acuerdo ahora el término, me agarró muy en la siesta, pero ya son elementos en los cuales vamos a tener 3 elementos que combinar. No se preocupen, vamos a ir por partes. Bueno, chicas, ya va a cortarse la clase, así que las dejo. Practiquen. Cualquier cosa, saben que pueden consultar. Chao, nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, profe. Chao, chao.